La noche caía pesada sobre el rancho, dejando un silencio inquietante que se extendía por cada rincón como una sombra interminable. Entre los establos y los depósitos de grano, la figura de una mujer obesa caminaba lentamente, con los hombros caídos y el corazón desgastado por años de humillaciones. Sus pasos crujían sobre la tierra seca, pero nadie los escuchaba. Nadie prestaba atención a aquella mujer que siempre era enviada a lo más oscuro, a lo más frío, a lo más lejano del mundo de los demás. Pero esa noche, algo en el aire parecía distinto. Algo invisible se movía entre el viento y la madera. Ella avanzó hacia el granero, el lugar al que la habían condenado una vez más después de acusarla injustamente de una falta que nunca cometió. Abrió la puerta lentamente y se encontró con el mismo olor rancio a heno húmedo, a polvo, a vida olvidada. Para muchos, ese lugar era un depósito, para ella, era la única cama que le permitían. Mientras extendía la manta delgada que apenas cubría su cuerpo grande, sintió como el frío se metía entre sus huesos. Cerró los ojos un momento, tratando de contener las lágrimas. No era la primera noche difícil. Pero, sin saberlo, sería la última de su antigua vida. El rancho entero parecía dormir, pero ella no podía relajarse. Cada vez que intentaba descansar, el recuerdo de las burlas resonaba dentro de su mente como un martillo constante. Indigna, estorbo, carga, palabras que la habían perseguido desde niña y que habían marcado su espalda como golpes invisibles. Se abrazó a sí misma, buscando un poco de calor, mientras el viento se colaba por las grietas del granero y hacía bailar motas de polvo en el aire. Le dolía el cuerpo. Le dolía más el alma. Y sin embargo, en esa oscuridad absoluta, algo dentro de ella seguía resistiendo. Mientras se acomodaba en el heno áspero, escuchó un ruido en el exterior. Pasos. Espuelas. La respiración se le aceleró al instante. A esas horas, nadie visitaba el granero a menos que trajera problemas. Ella contuvo el aliento, temiendo que fuera otro castigo, otra humillación disfrazada de orden. Pero los pasos eran firmes, seguros, distintos a los que solían venir a molestarla. La puerta se abrió lentamente, permitiendo que un rayo de luz amarillenta entrara. Allí, en medio de la oscuridad, apareció la silueta de un vaquero. Alto. Sólido. Pero, sobre todo, inesperado. El vaquero avanzó un paso, sosteniendo una lámpara de queroseno que iluminó suavemente las paredes desgastadas del granero. Ella apretó los labios, esperando el reproche acostumbrado. Pero él no dijo nada al principio. La observó en silencio, con una mirada que no estaba llena de desprecio ni burla, sino de algo extraño, preocupación. Era como si hubiera descubierto una injusticia que no podía ignorar. Y en ese instante, sin que ella lo supiera, la historia de ambos estaba a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. La mujer tragó saliva, confundida por la presencia del vaquero. Nadie jamás había entrado al granero para verla, mucho menos con esa expresión en el rostro. Él dio un paso más, dejando la lámpara sobre un barril. La luz cálida cayó sobre ella, revelando su cansancio, su tristeza, su soledad, pero también algo que él sí logró ver, una fuerza oculta, enterrada bajo años de desprecio. No deberías estar aquí, murmuró él finalmente, con una voz que no traía órdenes, sino verdad. Ella bajó la mirada, temiendo creer en algo que tal vez no era real. Mientras la luz de la lámpara danzaba sobre las sombras del granero, la mujer sintió que su respiración se hacía más lenta. Algo en el ambiente había cambiado. Ya no era solo una noche más de frío y abandono. Era el instante exacto en que su vida, marcada por el dolor, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. No sabía lo que el vaquero diría. No sabía qué quería de ella. Pero en el fondo de su corazón, una chispa diminuta comenzó a encenderse, como si un susurro antiguo le dijera que aquello, esa visita, esa mirada, esa frase, era el comienzo de algo grande, algo suyo.
La mujer obesa, exhausta después de un día entero de humillaciones, se acomodó sobre el heno húmedo del granero. Su vestido viejo ya no tenía forma, y cada movimiento hacía crujir las tablas bajo su peso. Ella había sido enviada allí como castigo por haber molestado a la familia del patrón. El frío nocturno se colaba por las rendijas, erizando su piel. Apenas tenía una manta delgada que no cubría ni la mitad de su cuerpo. Cerró los ojos, intentando ignorar el olor a tierra mojada y animales. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Ni imaginaba lo que pasaría esa madrugada. El silencio del rancho fue interrumpido por pasos firmes, marcados, acompañados del sonido de espuelas chocando entre sí. Ella se incorporó lentamente, con dificultad, preguntándose quién podría aparecer a esas horas. La puerta del granero se abrió con un golpe. Era él, el vaquero alto, de hombros anchos, con mirada seria pero limpia. No pertenecía a la familia del patrón, trabajaba al servicio del rancho, pero siempre la había tratado con respeto. Sostenía una lámpara de queroseno que iluminó todo el lugar. Ella bajó la mirada, pensando que venía a expulsarla. Pero no era así. El vaquero avanzó un par de pasos, dejando la luz caer sobre su figura temblorosa. Ella intentó hablar, pero su voz no salió, tenía miedo de ser enviada al bosque, donde los peones arrojaban a quienes consideraban una carga. Él, sin embargo, respiró profundo y se quitó el sombrero, un gesto que muy pocos le habían dedicado jamás. «No deberías estar aquí», murmuró con firmeza. Ella tragó saliva, esperando lo peor. El viento nocturno silbó entre las tablas, levantando motas de polvo dorado. El vaquero observó el heno, la manta y la pobreza de todo aquello. Y negó con la cabeza. «Esto no es vida para nadie», continuó él, acercándose a una distancia prudente, sin invadirla. Su voz tenía un tono grave, cansado, como si hubiera visto demasiadas injusticias en ese lugar. Ella abrazó sus brazos, tratando de cubrirse del frío. El vaquero dejó la lámpara sobre un barril y cruzó los brazos. «No entiendo cómo te dejaron aquí», dijo con un suspiro. Ella quiso explicarle, contarle cómo la habían acusado falsamente, pero no encontró palabras. Todo su cuerpo dolía. La noche parecía eterna. Y aún así, algo en la mirada de él traía un rastro de esperanza. El vaquero se agachó y tomó la manta entre sus manos. La observó, arrugada y llena de agujeros. «No mereces esto», murmuró. Ella lo miró, incrédula. Nadie jamás había dicho algo así por ella. Desde niña había sido tratada como un problema, como un estorbo, como alguien que debía agradecer cualquier sobra. Pero ese hombre, con botas gastadas y manos curtidas, hablaba como si ella valiera algo. El silencio se volvió más denso. Él respiró hondo, se incorporó lentamente y señaló la puerta. Ella pensó que era su fin, que la enviaría lejos. No imaginaba la verdad. El vaquero ladeó la cabeza y dijo con voz clara: «A partir de hoy, esta es tu habitación». Ella quedó completamente inmóvil, sin poder procesar lo que escuchaba. ¿Cómo podía ese lugar ser para ella si lo había estado usando como prisión? Él explicó: «No puedo cambiar todo lo que ocurre en este rancho, pero sí puedo asegurar que tengas un lugar digno donde dormir». Ella sintió que el pecho se le apretaba. Nadie había defendido su dignidad antes. La lámpara proyectaba sombras suaves en su rostro. Una emoción profunda, casi olvidada, comenzó a nacer dentro de ella: esperanza. Ella intentó hablar, pero su voz salió quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí?». El vaquero respiró lento, como el que se prepara para decir algo que lleva tiempo guardando. «Porque no eres lo que ellos dicen que eres», respondió. «He visto cómo trabajas. Cómo soportas insultos sin responder. Cómo ayudas incluso cuando te usan como si fueras invisible». Sus palabras golpearon su corazón con fuerza. Nadie nunca había notado nada de eso. Ella se cubrió el rostro, abrumada.
El vaquero bajó la mirada, respetando su llanto. Tienes más valor del que imaginas, añadió. El viento nocturno volvió a soplar, moviendo su cabello y trayendo el olor del campo. Él se acercó un poco más y señaló un rincón donde había espacio suficiente para poner una cama de verdad. Mañana traeré un colchón. Uno bueno, dijo. Ella lo miró con asombro. Y también una manta gruesa. No pienso dejar que pases otra noche con frío. Sus palabras parecían un sueño. La mujer sintió un calor nuevo en su pecho, una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si esa bondad desaparecía mañana? ¿Y si todo era una ilusión? Pero la mirada del vaquero era sincera. Ella bajó la cabeza, avergonzada. No merezco tanto, murmuró. Él frunció el ceño. Eso no lo decides tú, ni ellos. Lo decide la vida. Y la vida ya te ha golpeado suficiente. Ella sintió un temblor en las manos. Era verdad, siempre había cargado castigos que no eran suyos. El vaquero dio un paso atrás para darle espacio. No quiero que tengas miedo de mí, dijo suavemente. Solo quiero que descanses. Que recuperes un poco de paz. La mujer inspiró profundo, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola en el mundo. El vaquero recogió la lámpara y se acercó a la puerta, preparando su salida. Antes de irse, la miró por última vez. Sus ojos reflejaban algo más que simple compasión, había un respeto profundo, un reconocimiento de su humanidad. Si necesitas algo, estaré en la caballeriza, dijo con firmeza. Ella sintió que esas palabras eran un puente entre su dolor y un futuro diferente. El vaquero abrió la puerta, una ráfaga de aire fresco llenó el granero. La noche seguía oscura, pero ya no se sentía tan sola dentro de ella. Cuando él salió, la mujer se dejó caer lentamente sobre el heno, pero no con la misma desesperación de antes. Ahora había algo distinto dentro del pecho, una chispa. Recordó cada palabra, cada gesto, cada mirada del vaquero. Algo en él era distinto a los demás hombres del rancho. No le tenía asco, no la despreciaba, no la veía como una carga. La veía como una persona. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era un silencio cruel. Era un silencio que invitaba a imaginar nuevos caminos. Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no lloró por tristeza, sino por alivio. Se abrazó a sí misma, sintiendo que quizás, solo quizás, su historia no estaba condenada a ser la misma de siempre. Pensó en el colchón que él prometió, en la manta gruesa, en el extraño brillo de sus ojos. El heno aún era duro, pero algo en su alma se suavizó. Afuera, las estrellas titilaban sobre el rancho dormido. Y en lo profundo del granero, una nueva vida comenzaba a despertar dentro de ella. El amanecer llegó con un tenue brillo dorado que se filtraba entre las rendijas del granero. La mujer obesa abrió los ojos lentamente, aún incrédula de lo sucedido la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin miedo a ser expulsada o golpeada. Se sentó con dificultad, sintiendo todavía el olor del heno pegado a su piel. Las palabras del vaquero resonaban en su mente como un eco suave y protector. A partir de hoy, esta es tu habitación. Ese recuerdo la envolvió con un calor inesperado. Y por primera vez, no sintió vergüenza de existir. Se quedó quieta por unos minutos, escuchando los sonidos del rancho despertando. El canto de los gallos, el mugido de las vacas, el sonido de las ruedas del carro en movimiento. Era la misma rutina de siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. Se puso de pie despacio, sosteniéndose de una de las columnas del granero. Su cuerpo pesado protestó con pequeños dolores, pero su alma se sentía más ligera. Miró alrededor, el espacio seguía siendo pobre, polvoriento, frío. Pero ya no lo veía como un castigo. Lo veía como un lugar suyo. Un pequeño inicio. Mientras se acomodaba el vestido,
La puerta volvió a abrirse con suavidad. El vaquero estaba allí, con la misma seriedad tranquila de siempre. Traía bajo el brazo una manta gruesa, de esas que solo los peones de confianza recibían cuando el invierno era cruel. Ella se quedó paralizada. Él la miró y levantó la manta como quien entrega algo valioso. «Te lo prometí», dijo simplemente. El sol de la mañana iluminó su rostro curtido. Ella sintió un nudo en la garganta pero intentó sonreír. Era apenas un gesto, pero para él significó más de lo que imaginaba. El vaquero caminó hacia el rincón que había señalado la noche anterior. Dejó la manta allí y luego la observó con atención, como evaluando si ella había dormido bien. «Hoy traeré el colchón», murmuró. «Uno firme, para que descanses como es debido». Ella quiso decirle que no hacía falta, que ya estaba agradecida solo por la manta, pero cuando abrió la boca, él la detuvo con un gesto de la mano. «No tienes que justificar nada», añadió. «Permite que alguien cuide de ti por una vez». Esas palabras atravesaron su pecho como un rayo de luz. Ella bajó la mirada, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. No estaba acostumbrada a la bondad. Desde pequeña le habían enseñado que debía conformarse, que su tamaño la hacía indigna, que su voz no importaba. Pero ese hombre hablaba con una firmeza suave que desarmaba cualquier muro que tuviera dentro. «Gracias», alcanzó a decir. Apenas un susurro. El vaquero inclinó ligeramente la cabeza, aceptando su agradecimiento sin dramatismos. Luego, se quedó en silencio unos segundos, observando la tenue luz del sol que entraba entre las tablas. «Quiero preguntarte algo», dijo él finalmente, manteniendo el tono respetuoso. «¿Te gustaría ayudarme en la caballeriza hoy?» Ella parpadeó, sorprendida. Nadie le pedía ayuda. Solo le daban órdenes o la obligaban a cargar trabajo hasta el desmayo. Pero su voz no tenía imposición, tenía invitación. «Puedo enseñarte a cuidar los potros nuevos», añadió. «Y, así sales un poco de aquí». Ella sintió una mezcla de nervios y emoción. La idea de trabajar junto a alguien que la respetara la llenaba de un miedo dulce, casi infantil. Pero asintió despacio. Él sonrió apenas, una sonrisa honesta que iluminó su rostro cansado. «Bien. Entonces desayuna algo. Te traje esto». Del bolsillo sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Ella lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró pan casero y un poco de queso fresco. Sus labios se abrieron en un gesto de incredulidad. Nadie le había llevado comida en años, siempre comía las sobras frías del rancho. «Lo horneó la esposa del capataz», explicó él. «Le pedí que te preparara algo». Ella llevó el pan a su nariz. El aroma cálido la quebró por dentro. Era comida hecha para ella. Después de un silencio largo y profundo, ella se sentó sobre el heno acomodado y comenzó a comer lentamente, como si cada bocado fuera un tesoro. El vaquero se quedó de pie, observando con paciencia, respetando su tiempo. Ella levantó la vista y lo encontró mirándola sin juicio, sin prisa, sin asco. Solo presencia. Solo humanidad. Él no habló más, no hacía falta. En ese momento, algo que había estado muerto dentro de ella empezó a revivir. La sensación de ser vista por primera vez. Cuando terminó de comer, ella respiró hondo, sintiendo fuerzas nuevas en sus brazos y piernas. El vaquero dio un pequeño paso hacia la puerta del granero. «¿Lista?», preguntó. Ella asintió, aunque su corazón latía como si fuera a escapar de su pecho. Él abrió la puerta de par en par y la luz del amanecer entró como un abrazo cálido. Por un momento, ella dudó. Era la primera vez que saldría del granero sin que la empujaran o la insultaran. La primera vez que saldría porque quería, no porque debía. El vaquero extendió una mano hacia afuera, invitándola sin tocarla. «Camina conmigo», dijo en voz baja. Ella tragó saliva, se acomodó la falda y avanzó. Cada paso le pesaba menos.
El aire fresco del amanecer rozó su rostro con suavidad, como si el campo entero la recibiera después de tanto rechazo. Ella inhaló profundamente, sintiendo el aroma de la tierra húmeda, de la hierba recién cortada, del cielo limpio que anunciaba un día distinto. Caminó junto a él en silencio, pero un silencio lleno de esperanza. Mientras se acercaban a la caballeriza, ella notó a algunos peones levantando pacas de heno. Algunos la miraron con desprecio, murmurando entre ellos. Pero esta vez, algo fue diferente. Ella no bajó la mirada. No se encogió. No retrocedió. Caminó con el vaquero, y él se aseguró de que cada uno de esos hombres viera que la estaba acompañando, no vigilando. Su presencia a su lado era un mensaje claro, ella ya no estaba sola. Y en ese pequeño acto, el rumbo de su vida empezó a cambiar. El vaquero abrió la puerta de la caballeriza y la invitó a entrar. El olor a caballo, madera y cuero llenó el aire con una calidez nostálgica. Ella dio el primer paso dentro, sintiendo una mezcla de temor y emoción. Él señaló los potros nuevos, inquietos y hermosos bajo la luz del amanecer. Comencemos cuando estés lista, dijo con una calma que la envolvió como un abrazo invisible. Y allí, frente a los caballos y al hombre que por primera vez la trataba como una igual, ella entendió que ese día no era uno más, era el inicio de su renacimiento. La mujer obesa dio un paso dentro de la caballeriza, sintiendo como el aroma cálido del heno, del cuero y de los caballos la envolvía como un abrazo antiguo. Sus manos temblaban un poco, no por miedo a los animales, sino por la sensación de estar en un lugar donde jamás había sido bienvenida. Siempre la mantenían lejos, como si su sola presencia estropeara el ambiente. Pero el vaquero caminaba a su lado sin prisa, marcando un paso firme y seguro que parecía decirle, «¿Estás bien aquí?». Ella respiró hondo, absorbiendo ese momento que jamás imaginó vivir. Los potros nuevos, de pelaje brillante y mirada inquieta, levantaron las orejas al verla entrar. Se movían con gracia juvenil, trotando en círculos pequeños dentro de sus corrales. Ella se detuvo por un instante, maravillada. Desde niña había admirado a los caballos, pero nunca se le había permitido acercarse demasiado. «Ellos sienten la energía de las personas», dijo el vaquero mientras se inclinaba para recoger un cepillo. «Y créeme, pueden distinguir a quienes tienen un corazón tranquilo». Ella bajó la mirada, intentando ocultar la emoción que le vibraba en el pecho. El vaquero se aproximó a ella con el cepillo en la mano. «Quiero que pruebes algo», dijo en un tono suave, como si estuviera hablándole a alguien frágil pero valioso. Ella abrió los ojos con sorpresa. Él señaló al potro castaño, el más inquieto de todos. «Acércate despacio. No tienes que tocarlo todavía. Solo permite que te vea». Ella dudó. Su cuerpo pesado y torpe le hacía temer tropezar o hacer el ridículo. Pero lo intentó. Avanzó un paso, luego otro. Y el potro, en lugar de alejarse, la observó con ojos curiosos. El silencio fue tan profundo que ella pudo escuchar su propio corazón. Dio un último paso y quedó frente al animal. El potro inclinó la cabeza, acercando su hocico suave a la mano de ella. La mujer se quedó sin aire. Por un instante, el mundo entero pareció detenido. El caballo la olfateó con curiosidad y luego apoyó su cabeza contra su brazo. Ella sintió como algo se rompía y sanaba al mismo tiempo dentro de su pecho. El vaquero sonrió desde atrás, sabiendo que era un momento que ella no olvidaría jamás. Cuando el potro se apartó para trotar un poco, ella giró hacia el vaquero con los ojos llenos de una emoción pura, casi infantil. Él se acercó con paso lento, cuidando de no abrumarla. «Ellos saben reconocer a quienes sufrieron en silencio», dijo con una voz tan profunda que parecía un susurro del propio campo. Ella quiso agradecerle, pero las palabras no le salieron. El vaquero, entendiendo su silencio, colocó el cepillo suavemente en sus manos. «¿Quieres intentarlo?». Ella respiró temblorosa. Asintió.
con movimientos torpes pero delicados, dio un paso hacia el potro y alzó el cepillo. El animal, sorprendentemente, se quedó quieto. La mujer comenzó a pasar el cepillo por su lomo, sintiendo como cada movimiento era un puente entre ella y algo que creía perdido, su valor. El vaquero se quedó muy cerca, no para controlarla, sino para apoyarla. Su presencia era firme, sólida, segura. Cada vez que ella dudaba, él asentía o murmuraba, «Vas bien». Y esas palabras funcionaban mejor que cualquier elogio. Ella siguió cepillando al potro, dejando que la textura suave del pelaje la calmara. Cada segundo que pasaba allí, sentía que la carga de sus años de humillaciones se hacía un poco más liviana. Era como si el animal absorbiera parte de su tristeza. El potro suspiró, relajándose. Ella también suspiró, sorprendida por la paz que le recorría los brazos y el alma. Cuando levantó la vista, encontró los ojos del vaquero observándola con orgullo silencioso, un orgullo que nadie jamás había sentido por ella. El vaquero entonces dijo algo que la dejó sin respiración, «Sabía que tenías esto dentro». Ella frunció el ceño sin entender. Él continuó, «Tienes una ternura que muchos aquí nunca sabrán tener». Las palabras la golpearon como una caricia inesperada. Se había acostumbrado a ser llamada torpe, inútil, estorbo. Pero ese hombre estaba viendo algo completamente distinto. «No te dejes definir por lo que dijeron de ti», añadió él. «Tú decides quién eres a partir de hoy». Y su voz sonó tan verdadera que a ella le temblaron las manos. Los peones que pasaban por afuera los observaron con sorpresa, algunos con desagrado. No estaban acostumbrados a verla trabajando junto a un hombre respetado. Murmuraron, hicieron gestos, lanzaron miradas duras. Pero el vaquero se puso entre ella y ellos, sin decir una palabra agresiva. Su sola postura dejaba claro que nadie tenía derecho a humillarla. Ella lo notó. Y aunque su corazón se encogió de miedo, también se expandió de gratitud. Esa protección, suave pero firme, era algo que nunca había imaginado recibir. El vaquero, ignorando las miradas ajenas, tomó otra herramienta y se la ofreció. «Ven», dijo con serenidad. «Quiero enseñarte a limpiar el establo. No es trabajo fácil, pero sé que puedes hacerlo». Ella respiró hondo. El solo hecho de que él creyera en ella bastaba para enfrentar cualquier desafío. Se arremangó el vestido, tomó la herramienta y se preparó para trabajar. Mientras lo hacía, sintió algo nuevo en su interior, no solo ganas de servir, sino ganas de aprender. Ganas de pertenecer. Pasaron varios minutos en silencio, trabajando codo a codo. Ella nunca había imaginado que un simple acto de labor pudiera traer tanta dignidad. Cada movimiento que hacía, cada paso que daba, era un recordatorio de que aún tenía fuerzas, de que aún podía hacer cosas valiosas. El vaquero limpiaba el suelo junto a ella, sin tratarla como inferior. Ningún hombre lo había hecho antes. Y mientras el sol avanzaba por el cielo, iluminando la caballeriza, ella sintió que una nueva versión de sí misma comenzaba a florecer. Cuando finalmente terminaron la tarea, el vaquero se apoyó en su pala y la observó con una expresión suave. «¿Ves? Dijiste que no podías. Pero mírate ahora». Ella lo miró, respirando agitada por el esfuerzo, pero con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. Estaba sudada, despeinada, cansada, pero feliz. Muy feliz. El vaquero se acercó un poco más, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Y te prometo que no lo vivirás sola». El sol ya estaba más alto cuando la mujer obesa terminó de recoger las herramientas junto al vaquero. Sentía el sudor recorrerle la frente y la espalda, pero era un sudor distinto, no provenía del castigo, sino del esfuerzo digno. Él le sonrió apenas y asintió con aprobación, como quien reconoce un trabajo bien hecho. Ella se sintió orgullosa de sí misma por primera vez en mucho tiempo.
Pero fuera de la caballeriza, los ojos curiosos y las lenguas rápidas de los peones ya comenzaban a moverse. Las murmuraciones crecían como un enjambre en el aire caliente del mediodía. Mientras caminaban hacia el pozo para lavarse las manos, ella escuchó los primeros comentarios flotando a lo lejos. Palabras duras, dichas en susurros venenosos, como si fueran dagas lanzadas a su espalda. ¿Qué hace esa mujer ahí adentro? El vaquero se ha vuelto loco. Ahora también la va a consentir. Ella quiso encogerse, esconderse, desaparecer como tantas veces antes. Pero esta vez, el vaquero caminaba a su lado, alto, firme, con los hombros rectos. Su sola presencia era un escudo que frenaba cualquier palabra más fuerte. Al llegar al pozo, él llenó un balde con agua y se lo ofreció. «No escuches lo que dicen», murmuró en voz baja, sin mirarla de inmediato. «La gente teme lo que no entiende». Ella tomó el balde con manos temblorosas y se lavó el rostro, sintiendo como el agua fresca tocaba cada rincón agotado de su piel. Aún podía oír las voces detrás de ellos, pero algo dentro de ella estaba cambiando. No eran las palabras lo que la definía, sino la forma en que él la miraba ahora, con respeto, con reconocimiento, con humanidad. Después de limpiar sus manos y su rostro, se quedó en silencio mirando el reflejo distorsionado en el agua del pozo. Aún veía a una mujer grande, marcada por años de desprecio, pero también notó algo nuevo en su mirada, una chispa de vida. El vaquero se aproximó un poco más y dijo, con voz tranquila, «La gente del rancho siempre hablará. Pero lo que importa es quién decide ser tú». Ella respiró hondo, dejando que las palabras se hundieran en lo profundo de su alma. Nunca antes alguien le había hablado de esa manera, como si valiera la pena escucharse a sí misma. Mientras regresaban a la caballeriza, notaron que dos peones se detuvieron frente a ellos. Uno de ellos, con actitud desafiante, lanzó una mirada cargada de burla hacia la mujer obesa. «Así que ahora tiene ayudanta nueva», soltó con sarcasmo. Ella sintió el corazón detenerse por un instante, el viejo miedo regresando como sombra cruel. Pero antes de que siquiera pudiera bajar la mirada, el vaquero dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el peón. Sin levantar la voz, sin necesidad de amenazas, dijo, «Respétala. No la toques ni con la mirada». El silencio se volvió hielo. Los peones retrocedieron un poco, sorprendidos por la firmeza del vaquero. Nadie en el rancho se atrevía a enfrentarlo. Él tenía fama de justo, pero también de hombre que no toleraba abusos. El peón quiso replicar, pero al ver los ojos serios del vaquero, optó por callarse. Cuando se alejaron, ella sintió las piernas temblar. Nunca nadie la había defendido así, con fuerza y calma al mismo tiempo. No sabía si llorar, agradecer o esconderse en sus emociones. El vaquero se giró hacia ella y dijo suavemente, «Estoy contigo». Esa simple frase le hizo caer una lágrima silenciosa. Él lo notó, pero no la expuso. Se limitó a seguir caminando con ella, permitiéndole respirar, sentir, ordenar el caos en su pecho. Llegaron a la entrada del granero, donde la luz del sol dibujaba sombras suaves en el suelo. Ella se detuvo, incapaz de moverse un segundo más. Todo lo que había pasado en esas horas era más de lo que había vivido en años. Él la miró con dulzura, sin prisa, como si entendiera el peso que cargaba. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo. Ella respiró hondo, sintiendo que sus rodillas cedían un poco. Entonces él extendió una mano, sin tocarla, solo ofreciéndola. Ella dudó. Nunca nadie le había pedido permiso para acercarse. Nunca nadie la había tratado como alguien valiosa. Y ese simple gesto, respetuoso y sincero, la desarmó. Aceptó la mano, o más bien, permitió que él la guiara a un banquito cercano dentro del granero. Se sentó con cuidado, tomando aire como si fuera la primera bocanada de un mundo nuevo. Mientras ella descansaba, el vaquero salió un momento. Cuando regresó, traía un pequeño jarrón de barro con agua fresca y un trapo limpio. «Para refrescarte», dijo,
colocándolo a su lado. Ella sintió que el corazón le latía con demasiada fuerza. Nadie, absolutamente nadie, había hecho algo así por ella. Él se arrodilló suavemente frente a ella, no para servirla, sino para estar a su altura. Quiero que entiendas algo, dijo en un murmullo firme. Tú mereces ser tratada con respeto. Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras sanaran heridas invisibles. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio cálido, un puente que empezaba a formarse poco a poco. En la distancia, las voces de los peones seguían sonando, pero ya no tenían el mismo poder de antes. Ella sabía que hablarían, que inventarían historias, que intentarían ensuciar lo que no podían comprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, entendió que su vida no estaba definida por aquellos murmullos. Algo estaba cambiando dentro de ella. Algo profundo y poderoso. Mientras la luz del sol se filtraba por la puerta y el polvo dorado flotaba en el aire, el vaquero se levantó lentamente, ofreciéndole una sonrisa leve. Descansemos un momento. Luego seguiré con lo que te prometí, tu colchón nuevo. Ella sintió una mezcla de emoción y temor. Un colchón, una manta, un lugar propio, eran cosas que nunca pensó tener. Pero ahora, gracias a él, no solo los tendría, sino que también aprendería a creer que los merecía. Y esa idea, tan simple y tan inmensa, fue lo que le devolvió el valor para seguir adelante. El sol comenzó a alzarse aún más, calentando la tierra seca alrededor del granero. La mujer obesa se quedó sentada en el banquito, respirando lentamente mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido esa mañana. El vaquero salió por un instante, diciendo que regresaría con una sorpresa. Ella se quedó sola con sus pensamientos, sintiendo como en su pecho se mezclaban el miedo, la esperanza y una tímida alegría. Pensó en las palabras que él había dicho, esas que parecían imposibles de olvidar: tú mereces respeto. Nadie jamás le había dicho algo así de frente, con tanta verdad. Mientras esperaba, escuchó pasos en el exterior y el crujir de una carreta acercándose lentamente. Ella levantó la mirada, intrigada. Desde la puerta, vio al vaquero guiando una carreta pequeña en la que había un colchón grueso, envuelto en una tela color crema. Su corazón dio un vuelco. Por un momento pensó que debía de estar soñando, aquello era demasiado para ella. Él detuvo la carreta frente al granero y la miró con una sonrisa tranquila, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo. Pero para ella, era un milagro. El vaquero bajó del vehículo y se acercó al colchón, afirmándolo con ambas manos. Se veía pesado, firme, limpio, como los colchones que usaban los trabajadores valorados del rancho. Ella se levantó del banquito, aún dudando si debía acercarse o no. Esto es para ti, dijo él con serenidad. Quiero que duermas bien, que descanses de verdad. Ella sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de esa emoción profunda que llega cuando alguien te da algo que nunca creíste merecer. A pesar de la emoción, la mujer titubeó. No, no puedo aceptar tanto, murmuró, con la voz temblorosa. Es demasiado para mí. Él negó suavemente con la cabeza. No es demasiado. Es lo justo. Su voz sonaba firme, como si estuviera defendiendo un principio que no podía romperse. Has pasado por cosas terribles. Este colchón no es un regalo. Es una reparación. Ella no entendía cómo podía hablar así, con tanta certeza y bondad al mismo tiempo. Pero algo dentro de ella comenzó a ceder, como un muro viejo que se agrieta ante la luz. El vaquero se colocó a su lado y juntos levantaron el colchón. Él hizo la mayor parte de la fuerza, cuidando que ella no se lastimara. Mientras avanzaban hacia el interior del granero, ella sintió algo extraño. Por primera vez en años, no tenía vergüenza de su cuerpo. No sentía la mirada crítica de los demás. No sentía que debía esconderse. Él no la presionaba, no hacía comentarios,
no la apuraba. Solo caminaba a su lado, en silencio, permitiéndole existir sin miedo. Esa sensación, tan simple y tan inmensa, la hizo respirar hondo. Entraron al granero y él colocó el colchón en el rincón que había señalado la noche anterior. La luz que entraba por las rendijas iluminó el espacio, haciendo que el colchón pareciera aún más suave y acogedor. Ella se llevó la mano al pecho, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Nunca pensé que tendría algo así, confesó con voz quebrada. El vaquero se inclinó ligeramente hacia ella y respondió: todos merecemos un lugar donde descansar en paz. ¿Tú también? Ella bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír. Mientras observaban el colchón colocado en su sitio, escucharon voces afuera del granero. Los peones, que nunca podían contener su curiosidad, se habían reunido para ver qué estaba ocurriendo. Uno de ellos se asomó por la puerta, frunciendo el ceño. Un colchón, para ella, soltó con desprecio. La mujer sintió un golpe en el estómago. El viejo miedo regresó como una sombra que intentaba cubrirla. Pero antes de que pudiera retroceder, el vaquero dio un paso al frente. Su mirada se volvió fría, firme, inquebrantable. No tienes derecho a cuestionarlo, dijo el vaquero con voz grave. Ella trabaja. Ella respira. Ella existe. Y eso es suficiente. Los peones se miraron entre ellos, sorprendidos por la dureza de su respuesta. Nadie en el rancho se enfrentaba así a los murmuradores. Pero él no se movía ni un centímetro. Era un muro. Un protector. Un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La mujer lo observó, con lágrimas nuevamente acumulándose en sus ojos, pero esta vez cargadas de un sentimiento nuevo, gratitud profunda. Los peones finalmente se retiraron, murmurando entre dientes pero sin atreverse a desafiarlo más. Cuando el silencio volvió, la mujer dejó escapar un suspiro que llevaba años retenido. El vaquero se giró hacia ella, suavizando su expresión al instante. No dejes que te afecten, murmuró. Tú no eres lo que ellos dicen. Ella quiso creerlo con todas sus fuerzas. Y por primera vez, sintió que quizás podía hacerlo. Que quizás podía mirarse de otra forma. Él la guió de vuelta al colchón, invitándola a sentarse. Cuando ella se dejó caer con cuidado, sintió como el colchón se adaptaba a su peso sin hundirse de manera humillante. Era cómodo, firme, amable. Era algo hecho para una persona que importaba. Ella se llevó una mano al rostro, intentando contener las lágrimas que caían sin control. El vaquero se arrodilló frente a ella, sosteniendo su mirada. Quiero que entiendas esto, dijo con un tono tan suave que la atravesó. No estás sola. No mientras yo esté aquí. La mujer cerró los ojos, dejando que esas palabras la curaran por dentro, como una luz tibia que llenaba cada rincón roto. Entonces, él se levantó y acomodó la manta gruesa sobre el colchón, estirándola con cuidado. El gesto era tan simple, pero tan lleno de cariño, que ella sintió el pecho apretarse. Todo en él decía que ella tenía valor, que era digna, que era importante. Y mientras la luz del mediodía iluminaba el granero, la mujer obesa entendió algo que nunca había sentido antes, que su vida estaba empezando a tomar un rumbo distinto. Uno que ya no estaba marcado por el desprecio, sino por la posibilidad de ser querida, vista y respetada. La luz del mediodía entraba a través de las rendijas del granero, formando franjas doradas que parecían reposar sobre la manta nueva. La mujer obesa, todavía sentada en el colchón que apenas podía creer que fuese suyo, observó cómo el vaquero acomodaba cuidadosamente los bordes. Cada movimiento de él era preciso, casi ritual, como si estuviera honrando algo sagrado. Ella sintió que le temblaban las manos. Jamás nadie había preparado un lugar para ella. Siempre había sido enviada a rincones fríos, oscuros, lugares donde no se esperaba que durmiera, sino que desapareciera. El vaquero se enderezó y la miró con una expresión serena,
casi protectora. Quiero que descanses bien esta noche, dijo con aquella voz tranquila que había comenzado a transformar su mundo. Has vivido demasiadas cosas duras. Ya es hora de que tengas un poco de paz. Ella quiso responder, pero el nudo en su garganta le impidió hablar. Aún así, él parecía entenderla sin necesidad de palabras. Se acercó un paso, dejando que la luz del granero iluminara su rostro cansado pero firme. No te preocupes por lo que digan los demás, murmuró. Yo estaré aquí. Ella sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Por qué haces esto por mí?, alcanzó a decir, con la voz rota pero sincera. El vaquero respiró despacio, como si esa pregunta la hubiera estado esperando desde el primer día. Porque tú no mereces ser tratada como basura, dijo sin dudar. Porque tienes fuerza. Tienes bondad. Y porque alguien tiene que romper esta injusticia. Sus palabras fueron como fuego suave que derretía un hielo muy antiguo dentro de ella. La mujer bajó la mirada, sintiéndose pequeña, vulnerable, pero por primera vez en mucho tiempo, también valiosa. El vaquero se recargó ligeramente en una de las columnas del granero y continuó, sé que has tenido una vida difícil. He visto cómo te esfuerzas y cómo aguantas cosas que nadie debería soportar. Él bajó la mirada un instante, como si recordara escenas que ella pensaba que nadie había notado. Pero también he visto tu corazón, añadió. He visto cómo tratas a los animales, cómo ayudas a quien puedes, incluso cuando tú misma no tienes nada. Ella sintió que la respiración se le agitaba. ¿De verdad alguien había prestado atención a todo eso? El silencio se volvió profundo, casi sagrado. Ella se abrazó a sí misma, sin saber cómo sostener tanta emoción. Yo, no sabía que alguien veía eso, murmuró. El vaquero dio un pequeño paso hacia ella, sin invadirla, mostrando un respeto que la hacía temblar. Lo veo, dijo suavemente. Y también lo valoro. Esas palabras se clavaron en su alma como semillas que estaban listas para germinar. La mujer inhaló hondo, y por primera vez sintió que respirar no dolía. Que vivir no era una carga insoportable. Él entonces cambió un poco de postura, cruzando los brazos mientras la estudiaba con calma. Quiero que aprendas algo, dijo con un tono firme, como quien comparte un principio que no está dispuesto a negociar. Aquí, en este rancho, nadie más va a decidir tu lugar. Lo vas a decidir tú. Y si alguien intenta pisarte, se las verá conmigo. La mujer abrió los ojos con sorpresa, casi sin creer la fuerza con la que él la estaba defendiendo. Era la primera vez que alguien la protegía sin pedir nada a cambio. Sin interesarse por nada más que su bienestar. Ella sintió que la emoción la desbordaba, y sin poder evitarlo, una lágrima rodó por su mejilla. Intentó limpiarla rápido, avergonzada. Pero el vaquero negó con la cabeza. No ocultes tu llanto, dijo en voz suave. No es debilidad. Es la prueba de todo lo que has aguantado. Él se acercó un poco más y tomó un pañuelo de su bolsillo, tendiéndoselo sin tocarla. Ten. Ella dudó, pero finalmente lo aceptó. El simple hecho de que él le ofreciera algo con tanto respeto la hizo sentir que estaba aprendiendo a recibir, algo que nunca imaginó posible. Después de un momento, él se apartó unos pasos, dándole espacio para recomponerse. Caminó hasta la entrada del granero y se quedó observando el exterior por un instante, como si estuviera pensando en algo. Luego regresó y dijo, quiero hacerte una promesa. Ella alzó la mirada, sorprendida. Las promesas, para ella, siempre habían sido mentiras disfrazadas de esperanza. Él lo notó en sus ojos, pero continuó. Mientras yo esté aquí, nadie te va a humillar. Nadie te va a poner un dedo encima. Y nadie te va a tratar como si fueras menos. La mujer sintió que el corazón le latía con fuerza. El vaquero se acercó un paso más, y aunque seguía manteniendo distancia física, su presencia era cálida, envolvente, como un sol suave después de un invierno demasiado largo. Y no solo eso, añadió.
también te voy a enseñar todo lo que sé. Para que el día que yo no esté, tú no dependas de nadie. Ella abrió los ojos con un asombro profundo. Nadie nunca había querido darle herramientas para el futuro. Siempre la habían querido ignorante, dócil, silenciosa. Pero él estaba ofreciéndole algo que nunca había tenido, la posibilidad de elegir. Ella colocó una mano sobre la manta recién extendida, sintiendo su suavidad bajo los dedos. Era real. Era suyo. Y junto a eso, la promesa del vaquero era como una ventana que se abría hacia un mundo donde ella no tenía que vivir con miedo. Sintió que algo comenzaba a despertar dentro de ella, una fuerza que había estado dormida bajo años de desprecio. Alzó la mirada y lo encontró observándola con paciencia, sin silencio incómodo, sin prisa. Era como si él estuviera viendo el nacimiento de una nueva versión de ella. Finalmente, él caminó hacia la puerta y dijo: «Descansa un momento. Cuando estés lista, te enseñaré a cuidar a los caballos más mayores. Son nobles pero necesitan manos suaves como las tuyas». Ella lo observó mientras se alejaba un poco, sintiendo que la habitación, ese granero pobre, frío, lleno de historia triste, se sentía distinto ahora. Con el colchón, la manta y la promesa del vaquero, ese lugar había dejado de ser un castigo. Se estaba convirtiendo en un hogar. Y mientras la luz bañaba lentamente el espacio, la mujer obesa entendió que su vida acababa de dar un giro irreversible. La mujer obesa se quedó sola en el granero por unos minutos, observando el colchón que el vaquero había acomodado con tanto cuidado. Pasó la mano por la manta, sintiendo la textura suave que contrastaba con los años de dureza que había vivido. Jamás imaginó que un lugar tan simple pudiera tener tanto significado. Ese rincón ya no era un castigo, era un refugio. Respiró hondo, tratando de contener la mezcla de nervios y esperanza que la envolvía. Cada gesto del vaquero le había enseñado algo nuevo sobre sí misma, algo que aún no alcanzaba a comprender del todo. Cuando salió del granero, la luz del sol le golpeó el rostro con tibieza. Caminó hacia la caballeriza, siguiendo el rastro de pasos del vaquero. Al llegar, lo encontró atendiendo a uno de los caballos mayores, un animal de pelaje gris moteado y mirada cansada. «Este se llama Trueno», dijo él al verla. «Es viejo, pero noble». Ella se acercó lentamente, recordando la calma que sintió cuando acarició al potro castaño. Trueno levantó la cabeza y la observó con ojos profundos, como si pudiera ver dentro de ella. Ella sintió una conexión inmediata, casi instintiva. El vaquero le indicó cómo tocar al caballo sin asustarlo. Ella extendió la mano despacio, dejando que Trueno oliera su piel antes de permitirle acercarse. El animal movió las orejas con una suavidad que la hizo sonreír. Tocó su cuello, sintiendo la calidez del pelaje bajo sus dedos. «Él necesita cuidados constantes», explicó el vaquero. «Le duelen las articulaciones y a veces teme los movimientos bruscos». Ella asintió, comprendiendo. Sabía muy bien lo que era vivir con dolor, físico y emocional. Y quizá por eso, Trueno parecía confiar en ella sin reservas. Mientras ella cepillaba lentamente al caballo, el vaquero se mantuvo cerca, observando cada uno de sus movimientos. «Lo haces bien», murmuró con calma. «Eres más paciente de lo que crees». Esas palabras la sorprendieron. Paciente. Nunca nadie la había llamado así. Siempre la habían descrito con insultos: torpe, lenta, inútil. Pero él usaba palabras que construían, no que destruían. La mujer obesa sintió que una parte de su alma se enderezaba, como si se reacomodara después de años de estar encorvada por la humillación. Trueno comenzó a apoyar su cabeza en el hombro de la mujer, un gesto que la conmovió profundamente. Ella no podía recordar la última vez que alguien, humano o animal, se había acercado a ella de manera tan sincera. El vaquero sonrió al ver la escena. Los animales saben reconocer a quienes tienen un corazón noble. Ella bajó la mirada, tratando de ocultar el rubor que le subía al rostro.
No sabía cómo recibir elogios. Todo era nuevo, extraño, pero maravillosamente cálido. Aún así, una pregunta la atormentaba: ¿cuánto duraría aquella paz? El silencio fue interrumpido por el ruido de pasos apresurados. Uno de los peones entró a la caballeriza, agitado. «Oye, vaquero», gritó con urgencia. «El caballo del patrón se soltó y está descontrolado». El vaquero soltó la herramienta que tenía en la mano y frunció el ceño. «¿Dónde?», preguntó con rapidez. «Cerca del corral del fondo», respondió el peón. «Está pateando todo». Sin perder tiempo, el vaquero comenzó a caminar hacia la salida. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo un leve temblor en el pecho. Algo le decía que aquello no terminaría bien. La mujer obesa respiró hondo y dio un paso hacia la puerta, aunque no sabía si debía salir. Pero Trueno relinchó suavemente y la miró como si la animara. Ella sintió una fuerza nueva dentro de sí, algo que no sabía que tenía: valentía. Caminó rápido detrás del vaquero. Cuando llegó al corral del fondo, vio al enorme caballo negro del patrón tirando patadas al aire, con espuma en el hocico y los ojos llenos de furia. Los peones se mantenían lejos, temerosos. El vaquero avanzó despacio, tratando de calmarlo. Pero el animal estaba fuera de control. Ella observó la escena con el corazón acelerado. Algo en su interior le dijo que debía hacer algo. Recordó cómo Trueno había respondido a su calma, cómo el potro castaño había confiado en ella. Respiró profundo y dio un paso adelante, ignorando los gritos de los peones. «No te acerques», le dijeron. Pero algo la guiaba, algo más fuerte que el miedo o la vergüenza. Caminó hasta quedar cerca del vaquero. Él la miró sorprendido, pero no la detuvo. En sus ojos había algo más fuerte que la duda: confianza. La mujer obesa levantó sus manos lentamente, como había aprendido. El caballo negro bufó, golpeando el suelo con sus cascos. Pero ella no retrocedió. Dio un pequeño paso más, con movimientos suaves, constantes. «Tranquilo, tranquilo», murmuró con una voz que ni ella reconoció. El vaquero se mantuvo a su lado, observando. Poco a poco, el caballo frenó sus movimientos bruscos. Su respiración seguía pesada, pero ya no pateaba. Ella extendió la mano y el animal, contra todo pronóstico, bajó la cabeza. Fue un instante decisivo, casi milagroso. Los peones quedaron boquiabiertos. El vaquero también se sorprendió, aunque sus ojos se llenaron más de respeto que de asombro. Ella tocó suavemente el cuello del caballo negro, que ahora temblaba por el agotamiento. Sus dedos hicieron un recorrido lento, calmando la tensión del animal. El vaquero dio un paso atrás, dejándola terminar lo que había empezado. Era la primera vez que alguien en el rancho hacía algo que nadie se había atrevido a intentar. Ella no solo había ayudado, había demostrado que también podía proteger. Cuando el caballo finalmente se calmó, el vaquero se acercó a ella con una expresión que jamás le había visto antes. Era admiración pura. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Tú lo lograste». La mujer obesa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. No solo había sido valiente, había hecho algo que incluso los peones más experimentados no habían podido. Y mientras el viento levantaba polvo alrededor del corral, ella entendió por primera vez que no era solo alguien que necesitaba protección, también era alguien capaz de proteger a los demás. El corral quedó en silencio cuando el caballo negro finalmente bajó la cabeza, agotado pero tranquilo bajo la caricia de la mujer obesa. Los peones, que minutos antes se burlaban de ella, ahora la observaban con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que había logrado. Un par incluso dieron un paso atrás, como si hubieran visto algo imposible. Ella, con su respiración agitada y las manos temblorosas, se mantuvo firme al lado del animal. No había huido. No había llorado del miedo.
Había enfrentado a un caballo salvaje y lo había calmado. Su corazón latía con un orgullo nuevo. El vaquero se acercó despacio, con pasos lentos, como quien se aproxima a un momento importante. Sus ojos no tenían sorpresa, sino algo más profundo, reconocimiento. Lo que hiciste, no cualquiera puede hacerlo, dijo en voz baja. Eso requiere alma, valentía y un corazón que no se rinde. Ella bajó la mirada, aún incrédula de lo que acababa de suceder. Pero él tocó su hombro con delicadeza, un gesto que la hizo estremecer. Estoy orgulloso de ti, añadió con suavidad. Nadie jamás le había dicho esas palabras. Nadie. Cuando los peones comenzaron a dispersarse, avergonzados por haber dudado de ella, la mujer sintió que el aire en el rancho había cambiado. Ya no era invisible. Ya no era un blanco fácil para burlas. Había demostrado algo que superaba todas las humillaciones que había sufrido. El vaquero la acompañó de regreso al granero, caminando a su lado con un respeto inquebrantable. Ella sentía cada paso como parte de un camino nuevo, uno que ni siquiera sabía que existía. Cada piedra del suelo, cada brisa cálida, parecía distinta. Al entrar al granero, observó el colchón nuevo iluminado por los rayos del sol. Ya no lo veía como un regalo exagerado, sino como una pieza más del renacimiento que estaba viviendo. El vaquero se detuvo en la entrada, apoyando un hombro contra el marco de madera. Hoy no solo te defendiste, dijo. Hoy defendiste al caballo, a mí y a ti misma. Ella tragó saliva, sintiendo que el pecho se le apretaba. No sabía que alguien pudiera decir algo tan hermoso sobre ella. Y sin embargo, allí estaba él, viéndola como nadie antes. Ella se sentó en el colchón, todavía respirando con dificultad por la adrenalina del momento. El vaquero entró lentamente y se colocó a su lado, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calidez. Quiero que entiendas algo, continuó con voz firme. Tú no eres una carga. No eres una vergüenza. No eres lo que dijeron. Ella levantó la mirada y lo encontró observándola con una delicadeza que casi la derrumba. Él respiró hondo y añadió, tú eres fuerte. Y hoy lo comprobaste. Una lágrima cayó por su mejilla, pero esta vez no era de miedo ni de tristeza. Era de verdad. De reconocimiento propio. De descubrimiento. La mujer obesa cerró los ojos un instante, dejando que ese sentimiento la atravesara desde el pecho hasta la piel. Cuando los abrió, encontró al vaquero aún allí, esperándola con paciencia. Gracias, murmuró ella. Por verme, cuando nadie más quiso hacerlo. Él negó con la cabeza, con una sonrisa suave. Yo no te vi hoy. Yo te he visto desde el primer día. Solo esperé a que tú también te vieras. Ella respiró profundamente y miró sus manos, las mismas que habían calmado al caballo negro, las mismas que habían soportado todo sin romperse. No sabía que podía hacer algo así, dijo, todavía sorprendida. El vaquero se enderezó un poco y respondió, porque nunca te dieron la oportunidad. En sus palabras no había lástima, sino verdad. Una verdad que sanaba, que reconstruía. Pero a partir de ahora, tendrás todas las oportunidades que quieras. Ella sintió como su corazón, tan golpeado por el pasado, comenzaba a abrirse. Un suave silencio llenó el granero. Era un silencio cálido, protector, lleno de significado. El vaquero miró el colchón y luego la miró a ella. Este lugar ya no será tu castigo, afirmó. Este lugar será tu espacio, tu refugio, tu comienzo. Ella parpadeó, intentando contener las lágrimas. Una parte de ella aún dudaba, aún temía que aquella felicidad fuera pasajera. Pero otra parte, una más fuerte, empezaba a creer. Yo, quiero aprender, murmuró de pronto. Quiero ayudar más. Quiero cambiar. El vaquero sonrió, una sonrisa lenta, profunda, de esas que nacen desde adentro. Entonces lo haremos juntos, dijo. Paso a paso. Ella asintió,
con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en su vida, alguien no solo la defendía, no solo la cuidaba, sino que la acompañaba. Y eso lo cambiaba todo. Porque ya no era la mujer ignorada y humillada que dormía en el heno frío. Ya no era la carga que otros rechazaban. Ahora era una mujer que había demostrado su valor frente a todo el rancho. La luz de la tarde comenzó a entrar por la ventana rota, pintando el granero de tonos dorados y anaranjados. Ella se levantó del colchón y se acercó a la puerta, mirando el campo infinito que se extendía frente a ella. Sentía que ese paisaje, que siempre había sido un recordatorio de su soledad, ahora representaba otra cosa: posibilidad, libertad, futuro. El vaquero se puso a su lado, y juntos observaron el horizonte en silencio. Ninguno necesitó decir nada. El viento, cálido y suave, habló por ellos. Entonces, mientras el día comenzaba a despedirse, la mujer obesa sintió algo que jamás creyó posible: orgullo por sí misma. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba empezando a hacer. El vaquero le tocó suavemente el antebrazo, un gesto de apoyo y promesa. Él la miró y dijo finalmente: lo que viene ahora, será mejor. Ella sonrió con una mezcla de timidez y fuerza recién descubierta. Y con el corazón lleno de una esperanza nueva, entendió que esa mañana no solo había calmado a un caballo salvaje, también había despertado su propio destino. La tarde comenzó a desvanecerse lentamente, dejando sobre el rancho una luz dorada que parecía anunciar un cambio silencioso. La mujer obesa permanecía de pie en la entrada del granero, mirando el horizonte como si lo viera por primera vez. El viento acariciaba su cabello desordenado y el susurro de los pastizales sonaba como un canto suave que la invitaba a seguir adelante. Ya no se sentía pequeña ni escondida dentro de sí misma. Algo en su pecho había despertado, algo que llevaba años dormido bajo el peso del desprecio. Ahora sabía que tenía valor. Ahora sabía que podía levantarse. Mientras observaba el paisaje, pensó en cada una de las heridas que había cargado desde niña. En cada risa cruel, cada palabra que la había marcado como un hierro caliente, cada humillación que la había hecho reducirse a un rincón invisible. Pero también pensó en lo que había vivido en estas últimas horas: la protección del vaquero, la calma de Trueno, la valentía que había surgido dentro de ella cuando nadie lo esperaba. Por primera vez entendió que su dolor no había sido en vano. Había sobrevivido para llegar a este día. Para ver quién realmente era. El vaquero se acercó a ella con pasos tranquilos y una presencia que ya se había convertido en símbolo de seguridad. No necesitaba hablar, su silencio era un lenguaje claro para ella. Se detuvo a su lado, mirando el mismo horizonte, y durante unos segundos ambos compartieron una quietud que parecía abrazarlos. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera bien. Ella lo miró y asintió, no con inseguridad, sino con una certeza que jamás había sentido antes. Era la primera vez que asentía como una mujer que se sabía digna. Con un suspiro profundo, ella regresó la mirada hacia el campo. Nunca pensé que podía cambiar, murmuró. El vaquero la escuchó con atención, sin interrumpir. Siempre creí que este era mi destino: ser ignorada, ser una carga, dormir en el frío. Él frunció el ceño con un leve gesto de dolor al escuchar sus palabras, como si cada una fuera una flecha dirigida a su propio corazón. Ese no era tu destino, respondió finalmente. Era lo que otros querían que creyeras. Sus palabras eran firmes, certeras, como un golpe que rompía cadenas invisibles. Ella cerró los ojos, dejando que esa verdad nueva se hundiera en lo más profundo de su alma. El viento movió su vestido desgastado y, por un instante, sintió que también movía heridas antiguas, arrancándolas como hojas muertas listas para caer. Cuando volvió a abrir los ojos, la tarde se teñía de tonos rosados y violetas, como si el cielo estuviera celebrando con ella. Si yo pude calmar a ese caballo, murmuró con una mezcla de sorpresa y orgullo.
Entonces creo que puedo hacer muchas cosas más. El vaquero sonrió. Una sonrisa pequeña, pero honesta. Puedes, aseguró. Los dos caminaron de regreso al interior del granero, donde el colchón recién puesto la esperaba como símbolo del cambio que había comenzado. Ella pasó los dedos por la manta, esta vez sin incredulidad. Ahora la aceptaba. Ahora la reconocía como suya. Este lugar ya no es una prisión, dijo el vaquero con voz tranquila. Es tu cuarto, tu refugio. Ella se sentó sobre el colchón, sintiendo como su cuerpo fatigado se hundía suavemente en él. No era solo un objeto. Era un recordatorio de que ella también merecía descanso, dignidad, cuidado. Mientras el vaquero recogía algunas herramientas, ella lo observó con ojos llenos de gratitud. No porque él la hubiera salvado, sino porque le había mostrado algo que nadie más tuvo valor de enseñarle, que era capaz. Que tenía valor. Que dentro de ella habitaba una fuerza que la vida había intentado aplastar, pero que jamás logró extinguir. Tuviste algo en mí que yo no veía, dijo ella con voz suave pero segura. Él se detuvo, se volvió hacia ella y negó con la cabeza. Yo no vi algo en ti, corrigió. Solo te acompañé hasta que tú pudiste verlo sola. Las últimas luces del día iluminaron el granero con un brillo cálido. Ella se recostó un instante, dejando que su espalda sintiera la suavidad del colchón y la manta. Era increíble pensar que hacía apenas unas horas había dormido en el heno frío, sintiéndose menos que humana. Ahora, cada fibra bajo ella parecía decirle, estás en casa. Cerró los ojos por un momento y dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera soltando un peso acumulado durante años. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no era temerosa. Era la mirada de alguien que ha despertado. El vaquero se acercó y apoyó la mano en el marco de la puerta. Voy a estar en la caballeriza si necesitas algo, dijo con esa voz calmada que se había vuelto parte del aire que respiraba. Ella asintió, pero esta vez no desde la dependencia, sino desde la seguridad. Ya no lo veía como alguien que tenía que salvarla. Lo veía como alguien que caminaba junto a ella. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Gracias, dijo ella con una profundidad que no necesitaba explicarse. Gracias por no dejarme atrás. Él respondió con un gesto leve, casi reverente. El silencio se instaló de nuevo cuando él salió del granero, pero esta vez no era un silencio vacío ni triste. Era un silencio suave, lleno de vida nueva, de posibilidades. La mujer obesa miró su entorno con otros ojos. El granero ya no era un lugar de castigo. Era un símbolo de su renacimiento. Un espacio humilde, sí, pero transformado por su valentía. Tocó la manta con delicadeza y sintió como algo dentro de ella se afirmaba, por primera vez, estaba construyendo un futuro propio. Mientras la noche comenzaba a caer, ella salió por un momento a la entrada del granero. Miró las estrellas que empezaban a asomarse en el cielo oscuro. Sintió el olor del campo, escuchó los grillos y el lejano relincho de los caballos. El mundo seguía siendo el mismo, pero ella ya no lo era. Y en esa diferencia estaba su libertad. Sabía que muchos retos vendrían, que la gente seguiría murmurando, que aún había heridas por sanar. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido, fe en sí misma. Finalmente, regresó a su colchón y se acostó, dejando que la noche envolviera todo a su alrededor. Cerró los ojos suavemente, pero no para escapar del mundo, sino para abrazarlo. Por primera vez en años, se sintió segura. Por primera vez en años, se sintió digna. Y mientras el viento nocturno acariciaba la madera del granero, la mujer obesa comprendió que su historia ya no era una historia de humillación, sino una historia de renacimiento. Y que a partir de esta noche, jamás volvería a ser la misma.